Como trabajador del Estado, dentro de tus prestaciones tienes derecho a una subcuenta de vivienda. En ella se deposita bimestralmente aportaciones que realiza tu empresa. Es decir, que la subcuenta de vivienda se forma por las aportaciones que corresponden al 5% de tus ingresos bimestrales. Estas cuentas son administradas por Infonavit o por Foviste, aunque el saldo sea reportado en el estado de cuenta que te envía la Afore, donde están tus ahorros para el retiro. Hay dos formas de retirarlo. Una, solicitando un crédito en Infonavit, Foviste o en alguna institución bancaria, o bien cuando te retires. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué pasa si no haces uso de tu subcuenta de vivienda o descubres que tu patrón no está haciendo las aportaciones correspondientes? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos vamos a hablar de la subcuenta de vivienda. Bienvenidos. ¿Qué tal? Pues ya estamos iniciando con Te Defendemos. Hoy es un gusto recibir aquí en el estudio a Sandra González Vargas. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la oportunidad y por la invitación. Vamos a hablar de la subcuenta de vivienda, pero me parece que para entenderla hay que empezar por hablar sobre el Infonavit, ¿no? Claro. ¿Qué es en realidad lo que hace el Infonavit? A lo mejor hay mucha gente que piensa que lo único que hace es otorgar créditos para comprar una casa, pero parece que va más allá, ¿no? Así es, bueno, como es un organismo público con personalidad y patrimonio propio, pero no solamente lleva a cabo las funciones, como acabas de decir, de otorgar créditos para la adquisición de una vivienda a un precio económico bajo, sino también para la remodelación, mejoramiento de viviendas, construcción y el pago de pasivos también. Puede suceder que alguna persona haya celebrado un crédito hipotecario con algún banco, alguna SOFOL, cualquier institución financiera, ajena al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y entonces el fondo que tengo ahí en la subcuenta de vivienda servirá para el pago de pasivos. Tiene una dualidad también el Infonavit, hay que tomar en cuenta que es un organismo público descentralizado, pero también fiscal autónoma. Entonces, para aquellos casos en que el patrón no está haciendo el pago de las aportaciones a la subcuenta de vivienda porque corresponde al patrón ese 5% del salario integrado, podemos dar vista o dar aviso al Infonavit para que, en todo caso, verifique si efectivamente el patrón ha incumplido con esta obligación, o en todo caso, si la persona no ha efectuado los pagos porque cambió de trabajo y no ha dado aviso al Infonavit, el Infonavit también puede practicar visitas domiciliarias o requerir cualquier tipo de documento al trabajador sobre el pago de las amortizaciones del crédito que le fue otorgado. Bien, entonces entendemos que hay una subcuenta de vivienda y esto se genera mientras la persona trabaja, ¿no? Sí, es una cuenta. Recordemos que el fondo de ahorro era cuando surgió el Infonavit. Eso surgió en el 72. Hasta el 92, esos 20 años sirvieron para que el Infonavit gestionara únicamente los recursos de la vivienda. Se llamaba Fondo de Ahorro de Vivienda. Por eso ahora cuando mucha gente lo quiere retirar, vemos que pues, realmente es una cantidad muy mínima, porque antes no generaban rendimientos y también pues era sobre salario base hasta el 81. Esas aportaciones del 5% eran sobre salario base y ahora sin generar rendimientos, pues simplemente la inflación se lo comió. Por eso son cantidades muy, muy bajitas. A partir del 92 surge el famoso sistema de ahorro para el retiro, donde entran las instituciones financieras, los bancos, a administrar estos recursos y ya generan rendimiento y además ya que es sobre salario integrado, porque en el 82 recordemos ya el 5% es sobre salario integrado. Entonces, a partir funciona así durante 5 años y es hasta el 97 cuando entran las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro, a administrar todos estos fondos. La pregunta va en el sentido de que la cuenta individual es hasta 1992 cuando surge y esta cuenta individual se encuentra conformada por 3 subcuentas, la de vivienda, que es una de ellas, otra de retiro y otra de aportaciones voluntarias que muchas veces las encontramos en cero porque se refiere a las aportaciones que voluntariamente como trabajadores puede realizar. Entonces, mucha gente no lo conoce o simplemente no lo hace, porque no quiere, y vemos que está en cero. Entonces, la subcuenta de vivienda está conformada por los fondos acumulados de las aportaciones que el patrón realizó del 5% del salario integrado. Nada más el patrón. Ya la de retiro le servirá para otorgar la pensión. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos ahorrado en la subcuenta de vivienda? En los estados de cuenta que llegan de las AFORES, encontramos mucha gente efectivamente dice, no, yo tengo de hecho a retirar, no sé, esta cantidad, ¿no? Y sí, se ve una cantidad pues atractiva, ¿no? Bastante atractiva, pues imagínense todos los años que hemos visto
cotizando tanto el patrón como el trabajador y el Estado, porque hay unas aportaciones que son de manera tripartita, pero hay que entender, como esto que dijimos, que la cuenta individual se divide en 3 subcuentas. Entonces, la subcuenta de vivienda, ya sea para retirar el SAR 92 o el Infonavit 97, hay que ver ahí si Infonavit 97 o SAR 92, que es la que corresponde retirar. La de retiro no, esa sirve para otorgar una pensión, esa no la vamos a retirar salvo que haya alguna cuestión de donde no tengo derecho a alguna pensión y llegada a la edad correspondiente conforme la ley del Seguro Social, entonces ya podremos solicitar esos fondos de esa subcuenta de retiro, ajeno al de vivienda. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos los estados de cuenta que nos llega del Afore para conocer qué es lo que tenemos derecho, además de una pensión, a retirar. No se pueden a veces las dos. No es quizá la cantidad fuerte que aparece ahí lo que no, ese es el lo total. Sí, vemos el total, generalmente hasta arriba del estado de cuenta del lado derecho, generalmente ahí viene el total. Y abajo vienen así letras chiquitas, desglosado, entonces hay que poner bastante atención porque pues nos podemos desmotivar, ¿no? Cuando vemos que luego realmente las cantidades de la subcuenta de vivienda, sobre todo del 97, son bastante buenas, atractivas. ¿Por qué? Porque a partir del 92 genera rendimientos y se presume que son superiores al salario mínimo, bueno, ahora como al UMA, ¿no? Unidad de medición y actualización, ¿no? Okay. ¿Para qué nos sirve la subcuenta de vivienda? O para que nos otorguen algún crédito de vivienda, que podemos utilizarlo para adquisición de una casa, habitación, departamento, para su construcción, remodelación, mejoramiento, pago de pasivos también, ¿verdad? Que hayamos adquirido, como dijimos hace rato, con algún banco o alguna SOFOL, me servirá entonces, yo no los ocupé para el Infonavit porque no me otorgó ningún crédito. Entonces eso, ¿sabes qué? Yo quiero Infonavit que me lo paguen en este banco que pues no he podido liquidar. Yo sé que tengo esta cantidad que servirán para pagar esos pasivos. Muy bien, nos comentaba que son aportaciones que regularmente hace el patrón, pero ¿qué pasa si detectamos que no los está haciendo o no están las aportaciones? Pasa. Esto se lo quiero preguntar, pero después de hacer esta primera pausa, regresamos con más aquí en Te Defendemos. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Te Defendemos. Seguimos platicando con la asesora jurídica federal Sandra González Vargas sobre la subcuenta de vivienda. Algunas preguntas muy rápidas. Entonces, ¿se puede utilizar la subcuenta de vivienda? ¿Lo podemos retirar sin haber comprado una casa? ¿Esto es posible? Sí, a veces no ejercemos ese crédito. Entonces, todo lo que se fue acumulando durante el tiempo que cotizamos, ¿verdad? Llegó a una cantidad donde decimos, bueno, ya está mi pensión, y mucha gente se retira y desconoce. De hecho, tuvimos muchos asuntos hace como unos 5 años, donde salió incluso en las noticias donde promovimos juicios de amparo, juicios laborales, todo eso, por alguna reformilla que hubo ahí en la ley del Infonavit, en su artículo 8. La gente que no ejerció el crédito tiene derecho a retirarlo, obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos. Es diferente retirar los requisitos que se tienen que cumplir con el Fondo del Ahorro, es decir, al Infonavit cuando lo administró durante esos 20 años del 72 al 92, porque bastaban nada más acreditar 50 años de edad y el otorgamiento de la pensión. Entonces lo puedo retirar. Pero para el 92 ya se subió la edad a 65 años con la hoja de concesión, de otorgamiento de pensión. ¿Hay por ahí alguna...? Esos son los requisitos que se establecen. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para la cesantía pues exigen 60 años, 65 es la vejez, entonces ahí habría que ver que bien pudiera tener a lo mejor una pensión o inclusive de viudez, ¿verdad? Que soy una beneficiaria y tengo derecho a retirarlo. Entonces, bueno, son 65 años, salvo algunas excepciones, y retiro los fondos acumulados porque no ejercí el crédito o simplemente lo ejercí, pero todavía seguí cotizando porque todavía seguía trabajando. Entonces, el remanente, ese remanente que se fue acumulando, tengo derecho a retirarlo. Llegando a los supuestos de edad y de hoja de concesión de pensión o de negativa de pensión en algunos casos. Entonces, ¿sí es posible retirarlo sin ejercer un crédito de vivienda? Así ¿Y sin es. estar retirado también? Sí, por ejemplo, la de viudez. Por ejemplo, mi esposo fallece, yo como beneficiaria tengo derecho, tengo la hoja de otorgamiento de pensión por viudez, tengo a lo mejor 40 años, 45, pero como soy beneficiaria tengo derecho a retirarlo
porque pues, el trabajador directamente falleció, entonces con la hoja de otorgamiento de pensión por viudez y retiro los fondos acumulados de la subcuenta de vivienda que no se ejerció el crédito de vivienda o se ejerció, pero existe un remanente. Bien, ahora la pregunta que le hacía antes del corte, ¿qué pasa si detectamos que no se están haciendo las aportaciones a la subcuenta de vivienda? Podemos dar aviso al Infonavit debido a que este tipo de conductas del patrón es una obligación que tiene y en caso omiso constituye el delito de equiparable a la defraudación fiscal, así también como el trabajador que reciba por error circunstancial o lo que sea un crédito al cual no tenía derecho o simplemente un depósito, pues es un fraude también. Entonces hay que tener cuidado en los depósitos que podemos llegar a tener por parte del Infonavit o el patrón que no cumple con su obligación, ya sea de pagar las aportaciones o bien la retención y el entero de las amortizaciones. Porque a lo mejor a mí como trabajador me están reteniendo de mi salario la amortización correspondiente al crédito que me otorgó el Infonavit. Y yo quiero presumir que el patrón además las está enterando, ¿verdad? Pero a veces pasa que ya han llegado al instituto asuntos donde dicen, me está requiriendo el Infonavit el pago, me está demandando el pago de crédito. Yo ya pagué, aquí están mis recibos, donde viene la parte de deducciones, pues Infonavit, ¿no? Los que me descontaban. Pero pues el patrón fue omiso. Entonces en esos casos hay que darle aviso porque el patrón está incumpliendo y es un delito equiparable a la defraudación fiscal. También podría resultar de que pues yo ya dejé de trabajar, ¿verdad? Dije, no, pues mientras no me han descontado, licenciada. Pues sí, pero hay que dar aviso. Generalmente en las escrituras que firmamos con el Infonavit viene por ahí una cláusula, generalmente, a veces no, pero si no voy a llamar a Infonatel para que nos refieran cuál es la cuenta a la que tenemos que pagar las amortizaciones, ya sea porque no me están reteniendo porque a lo mejor ya soy desempleada, ¿verdad? O porque ya tengo otro patrón para que empiece a hacerme los descuentos o retenciones y enteros de esa amortización. Entonces siempre hay que estar pendiente porque si no nos van a requerir el crédito más los intereses, ¿verdad? Que pactamos en el contrato. O en el caso del patrón, bueno, pues constituirá un crédito fiscal más aparte actualización, gastos de administración y o sea, puede iniciar visitas domiciliadas, como decíamos, el Infonavit tiene ese carácter como organismo fiscal autónomo. Y es importante el cumplimiento de las obligaciones porque si no lo efectúa el Infonavit, el requerimiento del pago de algún crédito lo puede efectuar inclusive una autoridad fiscal federal o inclusive una de la entidad federativa que corresponda de acuerdo a la ley de coordinación fiscal que ambas instituciones han firmado. ¿Y es que la subcuenta genera rendimientos ahora también? Sí, a partir del 82. A partir del 82, las aportaciones del 5% que es el patrón son sobre salario ya integrado. Okay. Y es hasta el 92 cuando los bancos entran para administrar esos recursos ya genera rendimientos superiores a lo que era el salario mínimo general vigente, el índice nacional de precios consumidores, la inflación. Y es hasta el 97 que, bueno, ya no la administra una institución financiera, sino la AFORE. Ojo. Hay veces en que el trabajador ha tenido muchos patrones y a cuál debo por ejemplo, ya llega la edad, ¿verdad? Ya cumplí con los requisitos para retirarlo, pero tuve muchos patrones y tuve muchas afores, okay, ¿no? Entonces ahí hay que solicitar la concentración de todas esas aportaciones a una sola, afuera que elijamos, para que podamos hacer el trámite directamente de la devolución. Y eso con cualquier ejecutivo de alguna afore, ¿no? Sí, se puede efectuar. O, cuando queremos retirar el SAR 92, sí. Pero cuando es Infonavit 97, directamente a Infonavit a través de Infonatel. Antes nosotros lo efectuamos y también la Profedet. Lo hacíamos vía amparo y ellos vía juicio laboral. Pero porque había una reforma ahí una disposición en el octavo transitorio que decía que la devolución de las aportaciones de la subcuenta de vivienda anteriores o hasta el 1 de junio del 97 se podían realizar, se efectuaban a trabajo en una sola exhibición, pero las subsecuentes se iban al fondo para el pago de la pensión, al incremento supuestamente. Entonces esto se declaró inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí entramos nosotros a través del juicio de amparo y la Profedet a través del juicio laboral. Después hubo una reforma en el artículo octavo transitorio donde agrega el párrafo en el sentido de que las aportaciones subsecuentes al 1 de junio del 97 ya se podrán realizar directamente ante el Infonavit. Ya no limitaba, ya no establecía que fueran para el incremento de la pensión. Okay. También hay algunos casos, por eso ya se puede realizar, directamente el trámite. Uh-huh. Existen algunos casos en que la persona, por ejemplo, yo no quiero que me devuelvan, porque todo ahí en esta línea, yo no quiero que me devuelvan el saldo de su cuenta de vivienda del 97. Yo quiero que vaya a mi pensión, a que incrementarse.
sí se puede hacer, pero hay que manifestarlo de modo expreso. Entonces, Bien. por escrito al Infonavit, para que entonces no me devuelvan ese saldo de mi subcuenta de vivienda 97 y se vea reflejado en el pago de mi pensión. Muy bien. Pasa un poquito más arriba de lo que me pagaba. Muy bien, quisiera que habláramos un poquito más sobre lo que promueven ustedes a favor de una persona que tiene dudas o que tiene problemas con la subcuenta de vivienda, pero esto después de hacer la segunda pausa. Regresamos con más Aquí en Te Defendemos. Estamos hablando sobre la subcuenta de vivienda. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, seguimos Aquí en Te Defendemos platicando con la asesora jurídica federal Sandra González Vargas sobre la subcuenta de vivienda. ¿Qué pasa si el trabajador fallece? Bueno, sí sucede en muchas ocasiones en que pudiera estar efectuando los trámites para la devolución de la subcuenta de vivienda. Ya me ha pasado inclusive en lo personal. Y ya casi a punto de pago, fallece. O no los ha iniciado. En estos casos existen los beneficiarios, pues la esposa, los hijos. Entonces ahí entran ellos a continuar con el trámite o iniciarlo. Ojo, hay casos en que también no están designados los beneficiarios o que sí han sido designados, pero por ejemplo hace 30 años. Y en esos 30 años no, pues ya está pues, la segunda esposa, ¿verdad? O los hijos que no estaban en aquel entonces. Entonces, lo que hacen muchas veces el Infonavit es que para proceder a la devolución de las aportaciones de la subcuenta de vivienda, solicita la designación de beneficiarios. Este trámite hay que hacerlo directamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ojo, no es un juicio, es como una jurisdicción voluntaria donde se solicita la declaración de 2 testigos, donde refieren que efectivamente ella es la esposa, que vivió con el trabajador, o esos son los hijos, acreditarlo con los documentos, obviamente, como el acta de matrimonio en su caso, o la concubina, en todo caso la constancia, si es que existiera, o los testigos para eso van a referir que ella pues, fue la concubina, los hijos el acta de nacimiento, para que una vez que se lleve a cabo la declaración de beneficiarios a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, esa constancia servirá para acudir ya sea a la FORE o al Infonavit, dependiendo obviamente lo del SAR 92 que platicamos o Infonavit 97. Pues por lo que se ve reciben muchos asuntos en esta materia, ¿no? Sí, es que hay mucha gente aportando o efectuando cotizaciones al Seguro Social, es un mundo. Entonces llega una edad en que pues están retirando o fallecen y llegan los familiares a decir, es que yo tuve conocimiento de que pues trabajó tantos años, ¿no? ¿Dónde quedan las cotizaciones? No saben exactamente qué tienen derecho, ¿no? Nada más llegan con el estado de cuenta, lo que decía aquí, ojo, y dicen, tengo derecho a toda esta cantidad, sí, pero no. Una servirá para el pago de la pensión, a lo mejor por orfandad, viudez, y otra para retirarla. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar los servicios de un asesor jurídico en alguna persona que encuentre alguna anomalía, tenga dudas? Claro, puede acudir cualquier día con nosotros. Las asesorías o las orientaciones son de manera personal, entonces les sugerimos que acudan a las oficinas más cercanas a su domicilio, en cualquier parte de la República Mexicana nos encontramos, con los documentos relativos a su asunto que quieran exponer. En este caso, el estado de cuenta de la Afore que les llega, si no el último de preferencia, los últimos que tengan, y a lo mejor alguna constancia ya posteriormente para referirle pues el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, dependiendo de la calidad de beneficiario o si es el trabajador, con el estado de cuenta servirá mucho. Ya después para gestionarlo le pedirán a lo mejor su Afore, su CURP, todos estos documentos, comprobante de domicilio. De acuerdo, muy bien. Pues tengo ya aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas quiero que me acompañe a revisar estas formas de administrar el ahorro de acuerdo al periodo de cotización. Vamos a verlos muy rápido, no se vayan. La forma de administrar tu ahorro conformado por las aportaciones de tu patrón ha sido diferente a lo largo de la historia del Infonavit. Las cuentas se clasifican en 3 según el periodo de cotización y son las siguientes. Fondo de ahorro 1972-1992.
son las aportaciones hechas por los patrones a favor de sus empleados de mayo de 1972 a febrero de 1992. Este fondo lo administra el Infonavit y, de acuerdo con la normativa de ese periodo, no generó rendimientos. Subcuenta de vivienda 1992-1997. Son las aportaciones patronales de marzo de 1992 a junio de 1997. Fue administrada en un principio por los bancos y a partir de julio de 1997 se hacen traspasos a las administradoras de fondos para el retiro o Afores para su administración. El Infonavit administra los recursos y esta subcuenta sí genera rendimientos. Y subcuenta de vivienda 1997. Se constituye por las aportaciones patronales a partir del 1 de julio de 1997. Al igual que la subcuenta de vivienda 1992, es administrada por las Afores y también genera rendimientos. Pues bien, ya tengo aquí la primera pregunta, es de la señora Hortensia Ramírez López de la colonia Campestre Churubusco. Comenta que adquirió un préstamo hipotecario al Infonavit y se pregunta de qué manera le puede ayudar la subcuenta de vivienda. Bueno, generalmente cuando solicitamos el crédito al Infonavit, esos fondos que tenemos acumulados servirán para pagar alguna parte del crédito, obviamente. Entonces, estos generalmente el Infonavit los utiliza al momento de otorgamiento de crédito. Ojo, si ella efectúa el pago y todavía sigue cotizando como lo referíamos hace un momento, entonces ese remanente al momento de retiro puede solicitar la devolución de esos fondos. Bien. ¿Sí? Ya si el crédito de vivienda es a través de una institución financiera, bueno, entonces yo solicitaría para el pago de pasivos. Ok. Ahí está la respuesta para la señora Hortensia Ramírez. Esta otra llamada es del señor Gerardo Hernández Juárez, de la colonia San Felipe de Jesús, y quiere saber si es posible utilizar la subcuenta de vivienda para aumentar el monto de su pensión. Lo que comentamos, hay gente que dice, yo no quiero que me lo devuelvan, yo quiero que sirva para el incremento de mi pago de pensión. Entonces, en esos casos hay que hacer la manifestación expresa al Infonavit para que jale sus recursos y vayan a la cuestión del retiro, al pago, el incremento de su pago de pensión. Bien. Aquí a lo mejor hay una parte que sí me gustaría puntualizar, que no había comentado, ahorita que comentó el de la señora y esta persona también, es algo muy importante, es que no en todos los casos procede la devolución, porque el artículo 37 de la ley del Infonavit establece que el término para la devolución prescribe a favor del Infonavit de 10 años. Entonces, si yo me pensioné a lo mejor en el 80, en el 85 y de repente me entero, vi el programa y digo, pues voy a retirar el fondo de la vivienda, ¿no? Okay. Pues ya prescribió a favor del instituto. Habría que analizar el caso concreto. A partir de que se genera o tenemos derecho a esa devolución. ¿Cuándo? Al otorgamiento de la pensión. Empieza a contar el término de los 10 años. Entonces, habría que tener cuidado ahí cuándo se puede y cuándo no. De acuerdo. Esta otra llamada es del señor Enrique Rodríguez Trujano de la Colonia del Valle y comenta que es pensionado por edad y tiempo de servicio y desea saber si puede retirar el dinero de la subcuenta de vivienda debido a que nunca hizo uso de ella, lo que comentábamos también. Claro, sí puede, siempre y cuando veamos si todo está dentro del término de esos 10 años para poder efectuar la devolución. Le invitamos a que acuda a las oficinas donde se encuentra el asesor jurídico más cercano a su domicilio, pues aquí en la ciudad, pues aquí en Bucareli 22 y 24, y si no, si es en el interior, a cualquier parte de la República, con los documentos, el estado de cuenta y la hoja de concesión de pensión para ver, también, si es régimen 73. Si es régimen 97, no tiene derecho a la devolución de la subcuenta de vivienda 97. Muy importante saber todos estos periodos de cotización, Sí, también. Sí, porque a lo mejor yo era régimen 73, pero el artículo 11º transitorio de la ley del Infonavit, de la ley del Seguro Social, establece que el trabajador tiene la opción para elegir cualquiera de los dos regímenes. Entonces, la mayoría se va por el régimen 73 porque obviamente me exigen menos semanas de cotización, 500, ¿verdad? Para ya sea una cesantía, una vejez, etcétera. Y en el de el 97, la ley de Seguro Social de 97, pues son 1,250. Entonces la mayoría de la gente pues se va al 73. Pero a veces por desconocimiento, ignorancia, la gente dice, no, pues 97. O por algunas situaciones por ahí que ha habido en cuestiones de las reformas y algunos criterios de la Corte recientemente, respecto hasta el tope de los pagos de los salarios en alguna pensión. Entonces habría que ver el caso en concreto. Pero si es régimen 97, no tiene derecho a la devolución de la subcuenta de vivienda 97, sino porque estos pasan directamente para el pago de la pensión, ya sea para la contratación, para su incremento. Entonces, mejor que vaya con la hoja de concesión de pensión y estado de cuenta de afuera. Muy bien. De primero. Una llamada más es de la señora María del Pilar de la colonia Portales, tiene 50 años de edad y está trabajando y pregunta
si puede retirar el dinero de la subcuenta de vivienda. No, para el fondo de ahorro antes se exigía una edad mínima de 50 años, como ya dijimos, y estar separado de un año como mínimo más de la privación de trabajo, o sea, no de estarse trabajando. Eso es de fondo de ahorro, es decir, del 72 al 92. Cuando estaba el Infonavit gestionando sus recursos directamente. A partir del 92 se incrementa la edad a 65 años y se requiere además la hoja de concesión de alguna pensión por edad, invalidez, incapacidad total permanente, etcétera. Entonces, si ella se encuentra cotizando, no, todavía no. Bien, pues de todos modos el llamado de que si tienen alguna duda Claro. en este tema, acudir con un asesor jurídico. Sí, porque la verdad sí es muy un poquito técnico, sobre todo que ha habido muchas reformas. Y si no reformas en toda la ley, como ha sucedido en la Ley de Seguro Social, también en el Infonavit, en algunos de sus artículos, y los criterios de la Corte, que han sido, pues eso se dan momento a momento. Entonces, si nosotros tenemos que estar ahí como que viendo las reformas y los criterios de la Corte, como decía, pues cuanto más una persona que es ajena a este tipo Claro. de cuestiones legales, sí, cuando quieran pueden ir a solicitar el servicio para ver si procede a algún tipo de gestión o demanda, ¿no? De acuerdo, muy bien. Pues ella es Sandra Fabiola González Vargas, asesora jurídica federal. Muchas gracias por haber estado con nosotros para hablar de este tema. la Gracias por subcuenta ese de espacio, vivienda. muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. La invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial. Mi nombre es Óscar Valleza. Hasta la próxima.